Esta casa existe. Está en la Ciudad de México, en una calle por la que cientos de personas pasan todos los días sin imaginar la historia que esconden sus paredes. Desde afuera, parece una construcción más, rodeada de edificios y viviendas comunes. Pero durante décadas, este lugar acumuló tantos rumores, testimonios y visitas clandestinas que terminó convirtiéndose en una de las casas más famosas de la capital. Lo más inquietante es que la leyenda nunca desapareció. Al contrario, con el paso de los años fue creciendo hasta el punto de que, en pleno 2024, las autoridades tuvieron que intervenir el inmueble para impedir que la gente siguiera entrando por las noches. Hoy te voy a contar la historia completa de La Moira, una historia basada en testimonios reales, registros periodísticos y hechos documentados. Y cuando lleguemos al final, entenderás por qué muchos vecinos todavía prefieren cambiar de banqueta al pasar frente a esa casa. Si alguna vez has sentido esa extraña sensación de que alguien te observa dentro de un edificio vacío, aunque sabes perfectamente que no hay nadie, quizá después de escuchar esta historia ya no vuelvas a sentirte igual. Todo ocurre en la colonia San Miguel Chapultepec, una de las zonas con mayor historia de la Ciudad de México. Ahí, sobre la avenida José Vasconcelos, existe una antigua casona que durante muchos años permaneció abandonada. Los vecinos comenzaron a llamarla La Moira. Nadie sabe con absoluta certeza quién le puso ese nombre ni cuándo empezó a utilizarse, pero con el tiempo terminó siendo el único nombre con el que todos la conocían. Antes de convertirse en una leyenda urbana, la casa simplemente era una propiedad antigua que poco fue quedando deshabitada. Las ventanas comenzaron a romperse, la vegetación cubrió parte del jardín y el deterioro avanzó año tras año. Como suele ocurrir con muchos inmuebles abandonados, la imaginación empezó a llenar los espacios donde faltaban respuestas. Sin embargo, en este caso, la historia tomó un rumbo mucho más oscuro. Uno de los testimonios más conocidos es el de un hombre llamado Marco. Su relato ha sido citado en diferentes entrevistas y publicaciones relacionadas con la historia de La Moira. Según cuenta, cuando era niño, durante la década de los 70, jugaba cerca de la casa, junto con otros niños del barrio. Aquel día, notó que la puerta estaba entreabierta, algo muy poco común, porque normalmente permanecía completamente cerrada. La curiosidad pudo más que el miedo. Marco entró caminando lentamente por los pasillos oscuros de la casa. Todo estaba en silencio. El polvo cubría el piso y apenas entraba luz por algunas ventanas rotas. Mientras avanzaba, escuchó un ruido proveniente de una habitación al fondo. Pensó que quizá había otro niño escondido o algún animal atrapado dentro del inmueble. Sin imaginar lo que estaba a punto de ver, siguió caminando. Al abrir la puerta, asegura que encontró el cuerpo de un niño colgado dentro de la habitación. El impacto fue tan fuerte que salió corriendo sin mirar atrás. Llegó a su casa completamente alterado, llorando y temblando, intentando explicar a los adultos lo que acababa de ver. Pero, según su propio testimonio, nadie le creyó. Pensaron que había imaginado todo o que simplemente se había asustado al entrar solo en una casa abandonada. Con el paso de los años, Marco nunca cambió su versión de los hechos. Siempre sostuvo que aquello ocurrió exactamente como lo recordaba. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existe un registro oficial que confirme la aparición de ese supuesto cuerpo. Esa ausencia de documentación ha provocado un intenso debate entre quienes creen que el relato pudo ser consecuencia del trauma de un niño y quienes piensan que ocurrió algo que jamás fue reportado públicamente. Si esa hubiera sido la única historia relacionada con La Moira, probablemente habría quedado olvidada hace mucho tiempo. Pero eso nunca ocurrió. Durante las décadas siguientes, comenzaron a aparecer nuevos testimonios. Vecinos afirmaban escuchar ruidos provenientes del interior de la casa cuando llevaba años completamente vacía. Algunos hablaban de pasos en el segundo piso, otros aseguraban escuchar golpes secos en las paredes durante la madrugada.
También aparecieron personas que decían haber visto luces encenderse en habitaciones donde ya no existía suministro eléctrico. Ninguno de estos relatos pudo demostrarse de manera concluyente. Sin embargo, la cantidad de personas que afirmaban haber vivido experiencias similares hizo que la fama de la casa creciera rápidamente. Con la llegada de Internet y las redes sociales, La Moira dejó de ser una simple leyenda de barrio para convertirse en un destino muy conocido entre exploradores urbanos y creadores de contenido paranormal. Decenas de personas comenzaron a entrar al inmueble durante la noche para grabar videos. Muchos de esos recorridos todavía pueden encontrarse en Internet. Resulta curioso que, aunque los videos fueron grabados por personas diferentes y en momentos distintos, muchos describen sensaciones prácticamente idénticas. La mayoría habla de una presión extraña apenas cruzan la entrada. Otros aseguran sentir un frío repentino, incluso en noches calurosas. Algunos dicen que el silencio dentro de la casa resulta tan intenso que cualquier pequeño ruido parece amplificarse. Varios exploradores abandonaron la visita antes de terminar el recorrido, porque, según explicaron después, la sensación de incomodidad se volvió insoportable. En diferentes grabaciones pueden escucharse reacciones espontáneas de personas que afirman haber oído pasos detrás de ellas. Cuando iluminan con la linterna, no encuentran absolutamente a nadie. En otras ocasiones aseguran escuchar golpes provenientes del piso superior, mientras el resto del grupo permanece reunido en la planta baja. Por supuesto, muchos investigadores escépticos recuerdan que una construcción abandonada puede producir numerosos sonidos debido al viento, los cambios de temperatura o el movimiento natural de la estructura. También explican que la sugestión juega un papel muy importante cuando alguien entra convencido de que un lugar está embrujado. Y tienen razón. Hasta hoy, no existe ninguna evidencia científica que demuestre actividad paranormal en La Moira. Sin embargo, tampoco puede ignorarse que la leyenda ha permanecido viva durante más de 4 décadas. Con el tiempo, la casa comenzó a deteriorarse cada vez más. Las personas seguían entrando ilegalmente para grabar videos, tomar fotografías o simplemente comprobar si las historias eran ciertas. Esto representaba un riesgo importante, ya que el inmueble mostraba daños estructurales y existía peligro de derrumbes. Finalmente, en 2024, ocurrió algo inesperado. Las autoridades de la Ciudad de México anunciaron la recuperación del inmueble como parte de un proyecto de rehabilitación urbana. La antigua casona fue restaurada para convertirse en un espacio comunitario y cultural destinado a actividades vecinales. La noticia sorprendió a miles de personas porque, durante años, La Moira había sido conocida exclusivamente por su fama de casa embrujada. Las obras transformaron completamente el lugar. Los muros fueron reparados, los jardines recibieron mantenimiento, las habitaciones volvieron a utilizarse y donde durante décadas solo entraban exploradores urbanos buscando fantasmas, comenzaron a realizarse talleres, reuniones culturales y actividades para la comunidad. Aún así, la transformación física del edificio no logró borrar su historia. Todavía hoy, muchos habitantes de San Miguel Chapultepec recuerdan perfectamente las historias que escuchaban desde niños. Algunos aseguran que jamás entrarían al inmueble durante la noche. Otros piensan que todo fue producto de la imaginación colectiva, alimentada por décadas de abandono. Y hay quienes simplemente prefieren no hablar del tema. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente aquella tarde en la que Marco decidió cruzar la puerta entreabierta de La Moira. Tal vez encontró algo que nunca pudo demostrarse. Tal vez el miedo transformó un recuerdo infantil en una historia que terminó convirtiéndose en leyenda. O quizá existen hechos que simplemente se perdieron con el paso del tiempo y nunca quedaron registrados oficialmente.